Es un privilegio estar mirándolo, estar junto con ustedes, aunque ustedes están allá juntos y yo estoy aquí, pero es preciosa. La iglesia del Señor es preciosa. Y esta mañana yo quiero que vayamos al Salmo 87, que tiene por subtítulo El privilegio de morar en Sión. Y vayamos al Salmo 87 para que lo leamos. Y yo le puse como título, Sión, figura de la iglesia. Y porque nosotros leemos el Nuevo Testamento y estamos muy familiarizados con el Nuevo Testamento, entendemos el Antiguo Testamento. Pero qué difícil debe haber sido para los lectores de ese tiempo del Antiguo Testamento, porque estaban mirando al futuro, pero no estaban tan claros. Mucho tipo, mucha figura en el Antiguo Testamento que nosotros lo vemos muy claro, porque ya conocemos todas las escrituras y hemos estado bastante en el Nuevo Testamento. Vamos a leer el Salmo 87. Su cimiento está en el monte santo. Ama Jehová las puertas de Sión, más que todas las moradas de Jacob. Cosas gloriosas se han dicho de ti, ciudad de Dios. Yo me acordaré de Rahab y de Babilonia entre los que me conocen. He aquí Filistea y Tiro con Etiopía. Este nació allá. Y de Sión se dirá, este y aquel han nacido en ella, y el Altísimo mismo la establecerá. Jehová contará al inscribir a los pueblos, este nació allí. Y cantores y tañedores en ella dirán, todas mis fuentes están en ti. Bueno, este salmo no puede ser comprendido sin la información que nos provee el Nuevo Testamento. Y esto es después de la venida de nuestro Señor Jesucristo y de su obra redentora en la cruz del Calvario. Este salmo tiene 7 versículos y es un poema dividido en 3 estrofas. Y si nos damos cuenta, está separado por la palabra Selah, que está después del versículo 3 y después del versículo 6. Y esta palabra, Selah, buscando en lo que significa, es un signo litúrgico musical y significa deténgase y escuche. Vamos a hacer una pausa y vamos a prestar atención, vamos a oír. Y probablemente indicaba una pausa en la música que servía en el acompañamiento de este salmo. La primera estrofa, que son los primeros 3 versículos, ahí se describe a Sión como una ciudad escogida. La segunda estrofa, de los versículos 4 al 6, Dios mismo señala la composición étnica y racial de los ciudadanos de Sión. Y en la tercera estrofa, que es el versículo 7, registra el comentario de los habitantes de Sión y que la consideran como fuente inigualable de deleite y gozo. Antes de ir a escudriñar lo que cada estrofa dice y lo que el salmista y Dios mismo dice en este salmo, debemos entender que cuando se refiere a esta ciudad, a Sión, de la que está hablando el salmista, no puede referirse solamente al lugar geográfico que hoy se conoce como Sión, el monte donde se encuentra ubicada la ciudad de Jerusalén, donde en un tiempo estuvo el templo de Salomón. El salmista
y he buscado bastante y lo que piensan muchos hermanos y muchos teólogos, y todos coinciden en que el salmista está señalando es el lugar que Dios escogió como centro de operaciones para esparcir su conocimiento a todo el mundo, a todas las naciones. Y nosotros sabemos que Sión jugó un papel importante en el cumplimiento de la promesa que Dios hizo a Abraham. Vamos a Génesis 12:3. Génesis capítulo 12, versículo 3. Es promesa de Dios hecha a Abraham. Dice, bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y esta promesa fue hecha a la simiente de Abraham. Y nosotros sabemos que se está refiriendo a Cristo. Y en él todo el mundo ha sido bendecido. Vamos a Gálatas 3:16, de manera tan clara que lo dice el apóstol Pablo. Gálatas versículo 3, capítulo 3, versículo 16. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Por medio de Cristo, por medio del Mesías, el ungido, Dios trajo salvación a hombres y mujeres de todas las naciones. Si no tenemos en mente lo que dice el Nuevo Testamento, no podemos comprender lo que el salmista describe en este Salmo 87. Sión, más que una ciudad, es el centro, como dije antes, el centro de operaciones que Dios escogió para darse a conocer a todos los hombres en el plan que involucraba a su Hijo Jesucristo y en su obra redentora. Entonces, es un salmo profético. Una profecía similar a esta está en Isaías 2, versículos 2 al 4. Isaías 2, del 2 al 4. Dice, acontecerá en lo postrero de los tiempos que será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes, y será exaltado sobre los collados, y correrán a él todas las naciones, y vendrán muchos pueblos, y dirán, venid, y subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos, y caminaremos por sus sendas, porque de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Jehová, y juzgará entre las naciones, y reprenderá a muchos pueblos, y volverán sus espadas en rejas de arado, y sus lanzas en hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra. La paz mundial, y nosotros sabemos porque siempre se está hablando de la paz mundial, es la gran aspiración humana. El problema
es que los hombres han pretendido forjar aquí el paraíso terrenal sin la intervención de Dios. Y es que el pecado, la raíz del pecado o el pecado original, si lo queremos llamar así, es Satanás planteándole al hombre, participa de lo que Dios dijo que no participara, porque de esa manera vas a ser Dios. Y el hombre ha pretendido en todos los tiempos obtener la paz, trabajar para tener paz sin tomar en cuenta a Dios. Y es verdad que algún día reinará la paz, pero no va a ser por el esfuerzo de ninguna nación, ni por el esfuerzo de los hombres, sino por el triunfo final del reino que Dios introdujo en la historia y cuyo centro de operaciones fue establecido originalmente en Sión. El salmista lo llama, como dice aquí, Monte Santo. Su cimiento está en el Monte Santo. Y no fue que Dios lo escogió porque era un monte santo, es que viene a ser Monte Santo porque Dios lo escogió. Entonces, ¿qué dice el salmista de esta ciudad tan especial establecida aquí? Entonces vamos a la primera estrofa. La primera estrofa compuesta por los 3 primeros versículos. Su cimiento está en el Monte Santo. Ama Jehová las puertas de Sión más que todas las moradas de Jacob. Cosas gloriosas se han dicho de ti, ciudad de Dios, Selah. Vamos a poner atención, vamos a ver qué es lo que aquí está diciendo el salmista. Y lo primero que dice, y que lo vemos aquí en el versículo 1, es que Dios mismo puso el cimiento. Su cimiento está en el Monte Santo y Dios mismo es el que puso ese cimiento. Es probable que el autor de la carta a los hebreos haya tenido en mente este salmo cuando escribió en el capítulo 11, versículos 8 al 10. Vamos para allá. Hebreos 11, 8 al 10. Por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Por la fe, habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coheredero de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Abraham entendió que lo que Dios le estaba prometiendo no se limitaba solamente a un pedazo de tierra en el Medio Oriente. Entendió que el alcance de esta promesa era mucho mayor. Y el salmista enfatiza que esta ciudad está bien fundada, porque el fundamento fue colocado por Dios mismo. Y este fundamento colocado por Dios asegura la estabilidad, la indestructibilidad de la ciudad de Sión. A través del tiempo, esta ciudad, y es que aquí estamos viendo a la iglesia, ha sido perseguida, ha sido vituperada, se ha tratado de corromper desde adentro con falsas doctrinas, pero nada ha podido ni podrá frenar la obra de Dios en el mundo y que es a través de Sión como tipo de la iglesia. Esta iglesia no desaparecerá y tiene un fundamento seguro. El mismo Señor Jesucristo lo dijo
en Mateo 16:18. Sobre la declaración que tú has hecho, Pedro, edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Así es que la iglesia va a permanecer hasta que el Señor Jesús venga por ella y es firme porque está fundamentada en él mismo. Y Pablo lo vio de manera tan clarita en 1 Corintios 3:11. Todos sabemos este versículo. 1 Corintios 3:11. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Entonces, sabemos, y esto es lo primero que dice el salmista en esta primera estrofa, el cimiento de esa ciudad está en el monte santo y Dios mismo fue el que puso ese fundamento. Lo segundo que ven que el salmista dice en el versículo 2 de este salmo es que Dios ama a esta ciudad de una manera especial. El salmista contempla a una multitud de creyentes entrando por las puertas de Sión para adorar a Dios, para juntos entrar en su santuario. Y Dios se deleita más contemplando esta multitud unida en armonía para adorarle, que lo que se deleita cuando contempla a estos creyentes adorándole en sus moradas individuales. Porque dice, ama Jehová las puertas de Sión más que todas las moradas de Jacob. Cuando estamos juntos, cuando los creyentes están juntos, como dice el Salmo 133, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía, porque allí Dios envía bendición y vida eterna. El Señor nos bendice cuando estamos solos, adorándole, cuando estamos delante de Él, pero no hay nada comparable a estar juntos, a estar adorándole en comunión. Por eso cuando Alina decía, Dios es nuestro Padre, ¿verdad? Esta relación viene por la obra hecha por Cristo Jesús. Y como es Padre de cada uno de los que ha tenido un encuentro con Él a través de Cristo Jesús, nos ha hecho hermanos, nos ha hecho familia. Y Dios se deleita en eso. Y pienso que tal vez todo lo que está pasando, esta parte de esta pandemia, ¿verdad? Que indudablemente Satanás ha metido las manos en esto, tiene que ver con separarnos también. Ya cuando volvimos a reunirnos, ya muchos nos están yendo. Ya muchos están, ay no, pero es más fácil quedarme en mi casa y estar viendo la reunión, y nosotros que no tenemos tan fácil para estar todos con Zoom, bueno, por WhatsApp. Cada uno en la casa, sin cambiarse, sin vestirse, y estamos ahí en comunión. No se compara, no se compara. Aquí el salmista dice, y es lo que contempla, todos entrando juntos para adorar al Señor. Dios ama y bendice a cada uno de sus hijos, al hogar de los hijos, pero Dios experimenta un mayor placer cuando sus hijos se congregan, cuando nos congregamos, cuando nos ponemos de acuerdo para alabar y para adorar. Aunque Dios es omnipresente, Él ha prometido manifestar su presencia de manera especial en el contexto de la congregación, en el contexto de cuando nos reunimos. El Señor Jesús, y no tenemos que ir allá porque lo conocemos. En Mateo 18:20 dice, porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Quiere decir que si estamos solos, Él no está. No, pero no hay nada comparable como estar reunidos, donde ponerme de acuerdo con el hermano y estar
reunidos. ¿Verdad? Esto es en Sión, en la ciudad, y esto es tipo de la iglesia. Lo tercero que vemos en esta primera estrofa, dice, el salmista dice que esa ciudad será el objeto de muchas alabanzas. Y bueno, nosotros sabemos que a lo largo de todo este tiempo, de todos los centenares de años, la iglesia ha sido reconocida, motivo de alabanza a Dios por quien es su iglesia, por el amor que hay entre los ciudadanos, entre los miembros, entre los creyentes. Muchos músicos han compuesto alabanzas, dándole gracias al Señor por su amor y por su familia, porque nos ha hecho uno en Cristo Jesús. Entonces, cosas gloriosas se han dicho de ti, ciudad de Dios. La segunda estrofa está va de los versículos 4 al 6. Dice, yo me acordaré de Rahab y de Babilonia entre los que me conocen. He aquí Filistea y Tiro con Etiopía. Este nació allá. Y de Sión se dirá, este y aquel han nacido en ella. Y el Altísimo mismo la establecerá. Jehová contará al inscribir a los pueblos. Este nació allí. Esto es muy interesante y al leerlo, me imagino que el mismo salmista no sabía que era esto, no podía entender lo que el Señor le estaba mostrando. Y tal vez los que lo leían, los lectores también de este salmo, tampoco podían entender muy bien. Se presenta a Sión como una ciudad compuesta de una ciudadanía sorprendente. Y nos damos cuenta que aquí el que habla es Dios. Yo me acordaré de Rahab. Y revela 3 características de los ciudadanos de Sión. Es impresionante. Lo primero que vemos es que provienen de diversas naciones. Eso es lo primero que vemos, que los ciudadanos de Sión provienen de diversas naciones. Y aquí vemos que se mencionan 5, pero indudablemente que estos 5 representan a muchas otras naciones. Y es interesante, pues tuve que irme a los mapas, porque a mí me gusta la química, física y matemática, y no mucho la geografía. Tuve que ir ahí a los mapas para ver, para corroborar que dónde estaban ubicadas estas ciudades. Y la primera que dice es, yo me acordaré de Rahab. Este Rahab no se refiere a la ramera que ocultó a los espías que fueron a Jericó. No, esta palabra, este Rahab, se refiere a Egipto. Y si vamos a Isaías 51, 9 y 10, lo podemos ver. Isaías 51, 9 y 10. Despiértate, despiértate, vístete de poder, oh brazo de Jehová. Despiértate como en el tiempo antiguo, en los siglos pasados. ¿No eres tú el que cortó a Rahab y el que hirió al dragón? ¿No eres tú el que secó el mar, las aguas del gran abismo y el que transformó en camino las profundidades del mar para que pasaran los redimidos? Este Rahab se le da, ¿verdad? Ese nombre se le da a Egipto. Y Egipto está situado al sur de Israel. Bueno, la segunda nación es Babilonia. Dice, yo me acordaré de Rahab y de Babilonia.
Es la que se considera como la nación del gran poder del este. Está situada al este de Israel y representa a los enemigos de Dios, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. En esta nación estuvieron cautivos los judíos por 70 años, nosotros sabemos. La tercera ciudad es Filistea y está al oeste de Israel. La cuarta nación que se nombra es Tiro y está al norte de Israel. Y la quinta nación, que es Etiopía, está al sur y es lo que ahora se conoce como Sudán. Está al sur, pero como a 3.000 kilómetros de Israel. Muy interesante, porque al ver los nombres de estas 5 naciones, vemos que Dios menciona a naciones de los 4 puntos cardinales, y a naciones más distantes. Esta Etiopía está a 3.000 kilómetros de Israel. Todas estas naciones formando parte de la ciudadanía de Sión. Increíble, ¿verdad? Naciones enemigas, naciones a las cuales inclusive fueron llevados cautivos los judíos. Y que aquí en este salmo diga que estas naciones van a formar parte de los ciudadanos de Sión. Es lo mismo. El salmista está viendo lo mismo que el apóstol Juan vio en Apocalipsis 7:10. Vamos a leerlo. 7:9. Después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Esto fue lo que Juan vio, y se parece a lo que el salmista está describiendo aquí, que es Dios hablando. Bueno, lo segundo que vemos que Dios dice aquí es que los habitantes de esta ciudad le conocerán. Dice en el versículo 4, yo me acordaré de Rahab y de Babilonia entre los que me conocen. Increíble. Él se había mostrado a un pueblo, pero dice que estos pueblos, estas naciones de los 4 puntos cardinales y lejísimos de ellos mismos, lo van a conocer. Y nosotros hemos leído y sabemos que en el Antiguo Testamento muchos eran israelitas de nacimiento, pero no de corazón. No tenían una relación verdadera con el Dios de Israel. Y Pablo lo dice claramente en Romanos 9:6. Bueno, que como que es el versículo donde dice que no todos los que descienden de Israel son israelitas. No, sí, no que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. Pero ese no es el caso de aquellos que iban a ser ciudadanos de Sión, porque todos disfrutarían de una relación de amor con el Dios vivo y verdadero, porque todos ellos estarán en el nuevo pacto. Ese pacto profetizado y ese pacto que de manera
tan preciosa, lo vemos en Jeremías 31, versículos 31 al 34. Jeremías 31. He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque ellos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Qué precioso. En la iglesia, es verdad que siempre ha habido personas y lo seguirán habiendo personas que no conocen al Señor realmente. Pero como dice Pablo en 2 de Timoteo 2:19, pero Dios conoce. Lo tercero que dice Dios aquí en la segunda estrofa, lo vemos en el versículo 4, al final. Dice, he aquí Filistea y Tiro con Etiopía. Este nació allá. Dios dice que la característica más impresionante de los ciudadanos de Sión es que todos ellos serán ciudadanos por nacimiento, a pesar de que provienen de unas naciones tan diversas y con las cuales Israel en lo natural tuvo tantos problemas. Parece contradictorio, pero el Nuevo Testamento nos da la respuesta. Todos ellos experimentaron un nuevo nacimiento espiritual, por medio del cual llegaron a ser ciudadanos del verdadero Israel. Y a esto es a lo que se refiere Pablo en Gálatas 4:26, y también a lo que le dice a los hermanos de Éfeso. Gálatas 4:26 dice, mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. Pablo le está escribiendo esto a una iglesia que está compuesta por personas que en su mayoría no eran judías. Y lo que está diciendo, Jerusalén es la madre espiritual de todos nosotros. No importa dónde hayamos nacido. Nacimos en la ciudad de Dios con el nuevo nacimiento. Y en Efesios 2, del 2 al 13, 12 al 13, Efesios 2, del 12 al 13, dice, en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Y en el versículo 19 dice, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Entonces la iglesia está formada por personas. Esta iglesia de los hermanos en Éfeso estaba formada por personas que en su mayoría no eran judíos,
Pero Pablo le está diciendo, ustedes ahora forman parte de la ciudadanía de Israel. El salmista que escribió este salmo y los lectores no deben haber entendido eso en este tiempo, porque ellos sabían que pertenecían al pueblo escogido por Dios. No, pero aquí está hablando para lo que iba a ser una realidad en Cristo Jesús. Y esto fue lo que Jesús le explicó o le dijo a Nicodemo. Vamos a Juan 3. Jesús le imparte esta enseñanza del nuevo nacimiento a Nicodemo, a un hombre que si nos ponemos a ver todas sus características, cualquiera dice, bueno, si alguien se había ganado el cielo con seguridad, podía entrar al cielo, era Nicodemo. Dice en el versículo 1, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Vemos que lo primero era que Nicodemo era judío, era de Israel, había nacido ahí en Israel, era judío, era de Israel, del pueblo de Dios. Lo otro que dice ahí era que era un principal. Y cuando habla de principal, se refiere a gobernante. Y es que Nicodemo pertenecía al Sanedrín. Y el Sanedrín tenía poder, estaba entre los gobernantes del pueblo, entre la parte religiosa y gobernante para el pueblo judío. Era, según dice aquí, fariseo, que era la religión más estricta de Israel en aquel tiempo. Y dice en el versículo 10 que el Señor Jesús le dice, respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel? No solamente es que era fariseo, sino que era maestro. Entonces, era de la crema innata de la sociedad, era fariseo, pero es que era maestro también, no era cualquiera. Y lo otro que vemos en el versículo 2, dice, este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Entonces lo otro es que creía que Cristo había venido de Dios. Sabía que Jesús no era un hombre como cualquiera. Y lo otro es que dice, sabemos. Habían otros. Nicodemo sabía que no solamente él, sino que otros también sabían que Cristo no era cualquiera. Sabían que Jesús había venido de Dios. Bueno, con todas esas características, es como para decir, no, Nicodemo entra derechito al cielo, al reino de Dios. No, pero el Señor Jesús le dice, en el versículo 3, respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo. Nicodemo, no se lo estoy diciendo en general a los hombres comunes y corrientes, a los que no tienen idea de quién es Dios, te lo estoy diciendo a ti, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y en el 5, de cierto te digo, es a ti, Nicodemo, con todo el currículo que tiene, te estoy diciendo a ti, que el que no naciere de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Qué tremendo, ¿verdad? No existe ningún ser humano que pueda ser salvo sin nacer de nuevo. No importa que se nazca en una familia cristiana, como muchos dicen, bueno, no, yo nací en un hogar cristiano. No importa el haber nacido en Israel. No se puede entrar a formar parte de la ciudadanía de Sión si no se nace de nuevo. Si no se experimenta la obra transformadora, de regeneración que Dios hace a través de la obra redentora de Cristo Jesús. Y recuerdo cuando Marcos, cuando ya vino y estuvo entre nosotros en el último retiro, que él empezó a preguntar, ¿qué es el nuevo nacimiento? Y empezó a hacer para que nosotros contestáramos, ¿y qué es el nuevo nacimiento? ¿verdad? Y de verdad el nuevo nacimiento tiene que ver con esa obra
que hace el Espíritu Santo y que nos revela a Jesús como Hijo de Dios y como Dios mismo. No importa lo que podemos decir, ay, que cambié, que ahora ya no soy el mismo. No, es una obra preciosa llevada a cabo por el Espíritu de Dios, Él el que lo hace y que nos da, nos muestra y podemos ver. Y nadie nos va a quitar de ahí, de que mostrándonos que Cristo es el Hijo de Dios y es Dios. Y es el único por el cual podemos tener relación con Dios y Dios ser nuestro Padre. En 2 de Corintios 2:14, un versículo muy conocido por nosotros también. Primera de Corintios, hermano. Primera de Corintios 2:14. Dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Entonces, el hombre no regenerado, el hombre que no ha nacido de nuevo, está ciego, está muerto espiritualmente, sin sensibilidad espiritual. Alguien puede ser religioso sin nacer de nuevo. Alguien puede ser muy buena persona sin nacer de nuevo. Pero para ser ciudadano de esa ciudad, para tener esa ciudadanía, hay que nacer de nuevo. El Señor hace una obra espectacular y es un nuevo nacimiento. Y es precioso ver ahí en ese salmo cómo está dicho, es por nacimiento. Esas ciudades, esas naciones eran enemigas, pero por nacimiento esas naciones van a pertenecer a Sion. Por nacimiento, pero sí, ahí estamos viendo a la iglesia en ese salmo. Todos los ciudadanos de Sion provienen de diferentes etnias y de trasfondos raciales diferentes, pero Dios ha hecho una obra en esas personas. Ahí entramos nosotros también. Y para terminar, la tercera estrofa de este salmo, el versículo 7, dice, y cantores y tañedores en ella dirán, todas mis fuentes están en ti. Y este es el comentario de los habitantes de Sion. Todas mis fuentes están en ti. El manantial que llena de gozo a los habitantes de esta ciudad está ahí en Sion. El salmista ve a los redimidos en una gran marcha triunfante donde van los cantores, donde van los tañedores, que son los que tocan un instrumento musical, todos alabando a Dios por todas las bendiciones que disfrutamos o que disfrutan como ciudadanos de Sion. Mire, independientemente de las situaciones adversas por las que estemos pasando, por la gracia de Dios, somos ciudadanos de esa Sion, por su gracia. Y por su gracia, dada día a día, nosotros permanecemos en esta carrera, puesto los ojos en el autor y consumador de nuestra fe. Celebramos el poder reunirnos en esta ciudad, el pertenecer a esa ciudad, en poder alabarle juntos, en poder reconocerle estando en comunión. Recordamos que Cristo murió por nosotros, que nos limpió de todos nuestros pecados, que no tenemos que ir a buscar psicólogos, ni tenemos que ir a buscar estas personas de autoayuda para que nos ayuden a lidiar con la conciencia que tenemos de cosas que traemos desde atrás. No, Él ha hecho una obra preciosa en cada uno de nosotros. Y aunque pasemos por cosas difíciles, que todos pasamos en algún momento, esto no se compara, como dice Pablo en Romanos
8:18. Las aflicciones presentes, esto que estemos pasando, vamos a buscarlo. Romanos 8:18. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Entonces, el mismo Señor Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción. Sí, no hay una promesa que no vamos a pasar por cosas, pero no se compara lo que estemos pasando aquí o lo que venga adelante con como dice Pablo, con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Entonces, qué precioso. El Señor, ¿verdad? Cada día está presente y el hecho de que nosotros podamos estar juntos, podamos saber que pertenecemos a Sion, que podemos congregarnos y juntos en armonía adorarle a Él es una tremenda bendición. El versículo 2 de aquí del Salmo dice, ama Jehová las puertas de Sión más que todas las moradas de Jacob. Y ahí podemos ver, y lo repito, algo especial ocurre cuando su pueblo se reúne para levantarlo a Él y para adorarlo. Y cuando aquí al final dice, todas mis fuentes están en ti. No hay que alejarse de esa fuente. Es que el Señor tiene un orden para nosotros. Y en el reunirse y en el disfrutar de los dones y ministerios que son del Señor y que los da para edificación de la iglesia, y la presencia del Señor de manera especial es la que satisface, la que calma nuestra sed. 3 salmos más atrás, en el Salmo 84, es precioso lo que el salmista dice y corrobora esta parte del Salmo 87. Salmo 84. Dice, cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. Anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Aún el gorrión haya casa y la golondrina nido para sí, donde ponga sus polluelos cerca de tus altares, oh Jehová de los ejércitos, Rey mío y Dios mío. Bienaventurados los que habitan en tu casa, perpetuamente te alabarán. Bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas, en cuyo corazón están tus caminos. Atravesando el valle de lágrimas, lo cambiarán en fuente. Cuando la lluvia llena los estanques, irán de poder en poder, verán a Dios en Sión. Qué precioso. Los que tenemos los ojos abiertos, porque el Señor lo ha hecho posible, en la reunión de los santos, vemos a Dios. Él es espíritu, ¿verdad? Pero su presencia es de manera especial cuando nosotros nos reunimos en su iglesia. Qué precioso. Y es un privilegio. El título del Salmo es el privilegio de morar en Sión. Es un privilegio el pertenecer a esta ciudad, ser ciudadanos de Sión, ser parte de la iglesia que le costó a nuestro Señor Jesucristo el darse por nosotros. Qué precioso. Este es un privilegio que no se puede comparar con abolengo, con posesiones. No, nosotros somos muy, muy privilegiados, ¿verdad? No existe un mayor privilegio que ser ciudadanos de la ciudad de Dios. Somos hijos del Dios Altísimo, inscritos en el libro de la vida. Qué precioso, inscrito, y nadie nos va a borrar de ahí. Bueno, eso es, hermano, es precioso ver la iglesia, verlo en el Antiguo Testamento. Si no tuviéramos el Nuevo, esto no lo podríamos entender. Ese salmista no supo lo que estaba diciendo ahí, lo escribió porque el Señor se lo mostró, pero él no lo pudo entender. Y nosotros tenemos el privilegio de entender. Para él sea, bueno, la gloria, la honra, precioso
que no tuvo a bien escogernos y que formamos parte de su familia. Somos de él. Amén.